Así, vamos a comenzar la clase de hoy. En principio, lo que vamos a hacer es acabar el pequeño ejemplo que dejamos a medias el pasado día, ¿vale? Si no recuerdo mal, nos quedamos en el primer ciclo de un ejemplo pequeñito sobre animales, ¿vale? Para ver cómo funcionaba el motor de inferencia. En la clase pasada vimos en general aquellos componentes de los sistemas de producción, vimos la introducción a la representación de conocimiento y hoy, después de acabar el ejemplo que os comento, vamos a continuar un poquito más con la teoría, dejando explícitas algunas de las cosas importantes de los sistemas de producción, de esos tres componentes que hablábamos: base de hechos, base de reglas y motor de inferencia junto con la estrategia de control. Y lo que haremos en la última parte de la clase, más o menos la última media hora, será hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Igual que el otro día, si no tenéis inconveniente, paramos más o menos cuando llevemos una hora o algo así, para si nos necesitamos levantar o refrescar, y después continuamos con un descanso, haciendo un descanso breve. Ahora, cuando comencemos la clase, ya paro el vídeo y, como os decía el otro día, si necesitáis comentarme alguna cosa, me lo decís por el micro o por el... o si lo habéis escrito en el chat, recordad que no lo veo y que no veo tampoco las manos alzadas. Entonces, bueno, utilizad el micro. Hay un compañero o compañera, sí, que dice que no... Bueno, esto no es una grabación en realidad, esto es una clase online, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo claro por qué no puedes... ver lo que estamos diciendo, no sabría decirte. Si te has conectado correctamente a lo que es la reunión y tal, en principio debería funcionar todo correctamente. Si algún compañero tiene alguna sugerencia porque le haya pasado algo parecido, pues a ver si puede ayudarte, y si no, pues tendríamos que preguntar al servicio técnico o algo así. Sí, gracias, Lian. Vale, bueno, pues si no os parece mal, comenzamos, a ver si la compañera tiene suerte y puede asistir correctamente a la clase. Y bueno, como digo, si tenéis algún problema técnico, bueno, pues es complicado resolverlo ah, directamente. Vale, a ver, aquí veo que estáis... No, no hay grabaciones, no, es correcto lo que comenta uno de los compañeros o compañeras. No estamos grabando las clases son directamente online, en vivo, en la hora que corresponde a cada uno de los grupos. Y bueno, lo único que tenéis que hacer para asistir es en el equipo correspondiente adjuntaros a la reunión que está activa, ¿de acuerdo? Entonces, si la compañera no se ha adjuntado a la reunión y solo está viendo el chat, pues igual lo que le falta es eso, ¿vale? Tenemos aquí una reunión que se llama clase del 15 del 9 del 2020, 2MGII, y lo que hay que hacer es unirse a esa reunión para poder escuchar o ver la presentación y demás, ¿vale? Y nada, poco más puedo decir yo acerca de esta situación. Espero que pueda juntarse la compañera. Bueno, pues lo dicho, voy a dejar de compartir la cámara y voy a empezar a compartir las transparencias, ¿vale?
Vale, estoy intentando. Vale, ahora. Bueno, en principio voy a compartir ya la presentación. Veo que la compañera sigue teniendo problemas. En principio, sí, podemos mostrar. Vale. Voy a compartir brevemente la pantalla del... No. En principio ahora deberíais estar viendo mi pantalla de Teams simplemente para ver si la compañera se puede actualizar, se puede conectar. Lo que debería haber en algún momento sería esta clase, ¿vale? Con la camarita en azul y unirse. Normalmente para reunirse tienes aquí también un botón a la mano derecha en la parte superior, ¿vale? De todas maneras, bueno, veo que Lian está intentando ayudarte, pero bueno, os muestro la pantalla como deberíais verlo para poderos unir. Y ya sin más retraso, para no... dilatar más este comienzo, os voy a compartir ahora ya sí las transparencias, esperando que la compañera pueda resolver sus problemas técnicos. Bueno, si no recuerdo mal, y me decís si no es así, si no recuerdo mal, el otro día nos quedamos en este ejemplo, ¿no? En esta parte del ejemplo donde lo que vimos es cómo funcionaba el motor de inferencia, en concreto en el primer ciclo del sistema de producción, ¿vale? ¿Es correcto? Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Bien. Bueno, un poco por recordar lo que decíamos el otro día, es que nosotros tenemos una base de hechos, tenemos una base de reglas, el motor de inferencia cuando el sistema de producción se pone en marcha, lo que hace es comparar los datos que tenemos en la base de hechos con la base de reglas en busca de reglas cuyo antecedente se haga verdad gracias a datos de la base de hechos. Es decir, vamos buscando qué antecedentes van a ser verdad o son verdad gracias a la base de hechos. Y esos serán el listado de reglas candidatas a ejecutar en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer ciclo, nuestro motor de inferencia obtiene como listado de reglas candidatas estas dos. R1 cuando se habla de Tuki y R1 cuando se habla de Piolín. Recordad que si nosotros intentamos ver si el antecedente de la regla 1 es correcto o es cierto, lo que hacemos es buscar un hecho que nos hable de animales, ¿vale? Por ejemplo, Tuki. Después buscar si tenemos algo sobre que Tuki tiene esqueleto, también lo tenemos aquí, y por tanto, como los dos elementos de condición del antecedente de la regla R1 son ciertos, pues el AND también es cierto, ¿vale? Y la misma situación sucede en el caso de que hablemos de Piolín. El resto de las reglas, R2 y R3, no cumplen su antecedente o su antecedente no se hace verdadero con los datos que tenemos actualmente en la base de hechos, ¿vale? Bien, hasta aquí el trabajo que hace el motor de inferencia para decidir qué reglas son disparables en este ciclo 1, en este primer ciclo. Ahora mismo, como tenemos dos posibles reglas a disparar y dijimos que en el sistema de producción solamente una regla se ejecuta en cada ciclo, tiene que entrar en juego la estrategia de control para decidir cuál de las dos se ejecuta en realidad, para decirle al motor de inferencia cuál de estas dos reglas tiene que ejecutar. Suponeos que tenemos una estrategia de control que nos dice que seleccionemos para ejecutar la primera regla que aparece en el listado, ¿vale? Entonces, eso es lo que le dice al motor de inferencia, selecciona esta primera que aparece en la lista y gracias a ejecutar esta primera regla se actualiza la base de hechos con un hecho nuevo, un dato nuevo, que es que Tuki es un vertebrado, ¿vale?
Si tenemos que Tuki es un animal y que además Tuki es un esqueleto, entonces podemos inferir que Tuki es un vertebrado, ¿vale? Hasta aquí lo que habíamos visto el día pasado. Ahora, con esta base de hechos nueva, actualizada, pasaremos al segundo ciclo del motor de inferencia, al segundo ciclo del sistema de producción, ¿vale? En este segundo ciclo, el motor de inferencia hace el mismo trabajo, evalúa o analiza con estos datos que tenemos actualmente qué antecedentes de qué reglas se hacen cierto, ¿vale? Entonces, en este punto, y para que penséis un poco en cómo funciona el motor de inferencia, lo que vamos a hacer es rellenar un pequeño cuestionario, ¿vale? Que nos dice o que nos pregunta qué reglas van a ser candidatas o son candidatas a ejecutar en este primer ciclo, ¿vale? Entonces, tenéis aquí el link de la pregunta y en la pregunta lo que estamos planteando es cuáles son las reglas disparables en el segundo ciclo. Os pongo de nuevo las transparencias para que veáis en qué situación nos encontramos, ¿vale? Perdón, creo que has dejado de compartir pantalla. ¿De acuerdo? Estáis viendo otra vez la situación y lo que estamos preguntando en este cuestionario rápido es cuáles serían las reglas disparables, es decir, las reglas cuyo antecedente se hace cierto gracias a los datos que tenemos en la base de hechos, ¿vale? Entonces, bueno, veo que ya algunos estáis contestando. Esperamos un poquito para ver si todos podéis más o menos analizar la situación y pensar cuál es la respuesta correcta. Y una vez tengamos un número considerable de respuestas, analizamos la situación y contestamos a la pregunta, ¿de acuerdo? Vale, veo que estáis. Vosotros también podéis ver las respuestas que se van dando, ¿vale? Cómo va evolucionando el cuestionario. ¿Vale? De momento, la mayoría de vosotros habéis contestado que tenemos 3 reglas o que el motor de inferencia obtendría 3 reglas candidatas, 3 reglas disparables. Y parece que esa va a ser la opción más votada por vosotros en base a todo lo que hemos visto. Vale, veo que casi todos estáis contestando en esa línea. ¿Algún comentario de alguno que haya mandado su respuesta? ¿Queréis comentar por qué habéis dicho una opción u otra? ¿Alguien se anima? Bueno, si nadie se anima, y como veis vosotros también en el cuestionario, la opción más votada ha sido esta que decimos de 3 posibles reglas que son disparables. Es la correcta, ¿de acuerdo? ¿Por qué es la correcta? Porque lo que vamos buscando, lo que va haciendo, lo que tiene que hacer ahora mismo el motor de inferencia en este momento del ciclo es ver qué reglas son candidatas a ejecutar, qué reglas tienen su antecedente verdadero gracias a los datos que tenemos en la base de hechos. Evidentemente, las reglas que son ciertas gracias a estos datos son las mismas que teníamos antes, es decir, la R1 con Tuki es cierta porque se cumple su antecedente, la R1 con Piolín también es cierta porque se cumple su antecedente y además, no son exactamente las mismas que antes porque hemos incluido un dato nuevo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ahora, además de esas 2 primeras reglas que teníamos con respecto a R1, vamos a tener que la R3 también es cierta en este momento porque tenemos información sobre un vertebrado, que es Tuki, y además sabemos que ese Tuki, ese elemento, ladra, ¿de acuerdo? Entonces, si
Nos vamos al ejemplo. Evidentemente, lo que obtenemos, como habéis contestado la mayoría, es en este primer paso del motor de inferencia las reglas candidatas a ejecutar, reglas que son disparables en este momento, reglas cuyo antecedente es cierto gracias a la base de hechos, ¿vale? Bien, ahora dijimos, cuando tenemos este listado de reglas candidatas, el siguiente paso del motor de inferencia es decidir qué regla va a ejecutar. Eso lo hace gracias a la estrategia de control. Recordad que hemos dicho que en el primer ciclo teníamos una estrategia de control que nos decía, selecciona aquella regla que, que aparece en el listado en la primera posición, ¿vale? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a poner un nuevo cuestionario utilizando la misma URL. Ahora os pregunto, ¿qué regla se va a ejecutar en este ciclo 2 en base a la estrategia de control que hemos seguido en el ciclo 1? Es decir, elegir la primera regla de la lista de candidatas, teniendo en cuenta esta situación que tenemos ahora mismo. Perdón. Ay, sabor. Vale, un momento, que se me ha cerrado el PowerPoint. Estamos aquí. Os lo pongo de nuevo. ¿Vale? Recordad que estamos en esta situación y que en nuestro cuestionario estamos preguntando qué regla se va a ejecutar, ¿vale? Dejo de compartir un momento para volver al cuestionario y ver lo que estáis contestando. Y, vale, lo que estáis contestando la mayoría es que se va a ejecutar R1 con piolín, ¿vale? ¿Algún comentario sobre esta respuesta? ¿Alguien que haya contestado quiere comentar por qué ha contestado una determinada opción u otra? ¿Nada? ¿Ningún comentario? Sí, hola. No sé si se me escucha. Que hayáis participado en estas encuestas un poco por ver o por valorar el entendimiento, el grado de entendimiento que tenemos hasta ahora de esto de los sistemas de producción. Hola. Vale, aquí justo ahora que no estoy compartiendo, estoy viendo una pregunta en el chat. No, yo no estoy oyendo a ningún alumno. Perdonadme. No sé si me escucha ahora. A ver, ¿ahora? Hola. Sí. Soy Lian. Sí, perdón, no te escuchaba aquí, lo siento. Nada, no te preocupes. Contesta. He puesto la de Tuki al principio, pero luego he vuelto a leer la pregunta y he supuesto que es la de Piolín porque la de Tuki ya se ha ejecutado. Entonces, con lo de que no se pueden repetir reglas, pero llegaríamos al mismo punto, entonces pasaríamos a la siguiente regla aplicable, imagino, que es la de Piolín. Vale, digamos que tiene lógica ese razonamiento. Lo que pasa es que nosotros estamos suponiendo en este momento, y volvemos a las transparencias un poco para que veamos la situación, ¿vale? A ver si puedo volver fácilmente. Bien, aquí, ahora. Vale.
Vale, estamos en esta situación, entonces tenemos este listado y hemos dicho que seguimos teniendo la estrategia de control. La estrategia de control es la que va a gobernarnos las decisiones. Y esa estrategia de control nos dice lo mismo que decía en el ciclo 1, ¿no? Es la misma. Vamos a seleccionar aquella regla que aparece en primer lugar en el listado de candidatos, ¿vale? Entonces, la primera que aparece en el listado de candidatos es esta de aquí, la que tú decías al principio, ¿no? La que has contestado al principio, que luego has pensado que igual no era la correcta, ¿no? Y que probablemente os haya pasado a algunos de vosotros. Pero según la estrategia de control, suponemos que la estrategia de control es un algoritmo que está implementado en un sistema. Va a seguir esas indicaciones, es decir, mi sistema de producción va a elegir esta para ejecutar. ¿Vale? ¿Qué pasa si elige esta? ¿Qué sucede si elige esta regla? Tal y como le está diciendo la estrategia de control. Que las está repitiendo. Que está volviendo a ejecutar la misma que ejecutamos en el ciclo 1 y, por tanto, la actuación es que va a volver a incluir este mismo hecho, vertebrado Tuki. Y si vuelve a pasar al ciclo 2, va a suceder exactamente lo mismo. Y así, continuamente en todos los ciclos, y por tanto se va a meter en un bucle, en un ciclo infinito, ¿vale? Porque siempre va a aparecer como primera regla esta y siempre el motor de inferencia va a hacerle caso a la estrategia de control que le dice selecciona la primera, ¿vale? Entonces, es un problema que se ha generado porque tenemos una estrategia de control, en este caso, muy simple, ¿vale? En esta situación deberíamos tener una estrategia de control un poquito más inteligente para que no nos suceda esto, para que no nos suceda que nos metemos en un bucle infinito, porque no queremos eso. Queremos que el sistema de producción evolucione el conocimiento y nos proporcione respuestas, pero no que se quede en un bucle infinito y se pare porque ha sobrepasado el nivel de memoria o lo que sea. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros, como formalizadores y diseñadores del sistema inteligente, de lo que nos tenemos que encargar, entre otras cosas, es de establecer esa estrategia de control, ¿vale? Recordad que dijimos, los formalismos tienen sus mecanismos de inferencia asociados. De esos no nos tenemos que preocupar porque ya funcionan como las personas que originalmente crearon esos formalismos y esos motores de inferencia decidieron, el algoritmo RETE, los encadenamientos, etcétera, etcétera. Es algo que tenemos que entender, pero que no podemos modificar, digámoslo así. Lo que sí tenemos que decidir nosotros, y somos nosotros los que, como diseñadores del sistema, tenemos que modelizar correctamente y según las necesidades del caso concreto que nos ocupe, es esa estrategia de control. Entonces, en este caso, que teníamos una estrategia de control muy simple, selecciona solo la primera o la primera que aparece en la lista, lo que nos interesa en este caso es tener otra estrategia de control, pues como decimos, un poquito más elevada, ¿no? ¿Cuál podría ser esta estrategia de control en este caso? Pues decir, vale, selecciona la primera que aparece en el listado, siempre y cuando no se haya ejecutado con anterioridad, ¿vale? Entonces, suponiendo que nuestro sistema de producción tiene ahora implementado o formalizado esa estrategia de control más lista, que acabamos de decir, selecciona la primera, siempre y cuando esa no se haya ejecutado ya, entonces ahora ya sí funcionaría como había comentado la compañera, como había comentado Lian. Es decir, con esa nueva estrategia que acabamos de decir, ya no va a seleccionar esta regla, porque sí, es verdad que es la primera del listado, pero no cumple la siguiente condición que le pone la estrategia de control, y es que no se haya ejecutado con anterioridad, porque esta regla ya se ha ejecutado en el ciclo 1. ¿Vale? Entonces, en estas circunstancias, la regla que la estrategia de control le diría al motor de inferencia ejecuta es esta de aquí. R1 cuando habla de piolín. ¿Vale? Cuando ejecutamos esta regla, lo que hacemos es incluir, el motor de inferencia incluye un nuevo dato en la base de hechos, que es que piolín es un vertebrado, es decir, hemos inferido este nuevo conocimiento. Piolín es vertebrado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o comentario? Ahora que ya sí que os escucho, perdonadme.
¿Nada? ¿Hola? ¿Sí? Sí, que he preguntado en el chat que ¿por qué solo se modifica la base de hechos una vez en cada ciclo, por ejemplo? ¿Por qué al principio no se ha modificado Piolín y Tuki a vertebrados? Vale, los sistemas de producción funcionan de manera que en cada ciclo del sistema solo se ejecuta una regla. Entonces, si solo puedes ejecutar una regla, solo puedes incluir solo puedes hacer las acciones que te diga el consecuente de esa regla, ¿vale? Entonces, ejecutamos una regla, en este caso R1, cuando habla de Tuki, y lo único que puede incluir es lo que dice ese consecuente de esa regla, que Tuki es un vertebrado. ¿De acuerdo? Es la manera de funcionar de los sistemas de producción. Solamente ejecuta una regla y por tanto solo se hacen las acciones que se dicen el consecuente de esa regla. ¿Vale? Vale, gracias. Más cosas, chicos. ¿Nada? Vale, pues en el siguiente ciclo volveríamos a hacer exactamente el mismo trabajo. Tenemos una nueva base de hechos. El motor de inferencia vuelve a funcionar de la misma manera. Sacamos el listado de reglas candidatas a ejecutar o reglas disparables en este momento. Recordemos que ahora mismo la estrategia de control es esta nueva estrategia un poquito más inteligente que nos dice selecciona la primera regla que aparece en el listado siempre y cuando no se haya ejecutado con anterioridad y entonces en este caso la estrategia de control no va a seleccionar ninguna de estas dos porque ya se han ejecutado con anterioridad y la que va a decirle al motor de inferencia que ejecute es esta de aquí. R3 hablando de Tuki, ¿vale? Cuando ejecuta esta regla, el motor de inferencia se actualiza de nuevo la base de hechos y en este caso hemos inferido que Tuki es un perro. ¿Vale? Y así podríamos seguir evolucionando el conocimiento hasta que la base de hechos contuviera o tuviera en sus datos la respuesta a la pregunta que habíamos planteado o el objetivo que íbamos buscando. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí dejamos el ejemplo. Vamos a seguir con un poquito más de teoría. Antes de eso, y simplemente para que lo tengáis como información adicional, podéis ver aquí el mismo ejemplo que acabamos de ver, base de reglas y base de hechos inicial del ejemplo de los animales, escrito o implementado en un lenguaje de representación de conocimiento que permite representar reglas, ¿vale? Es el lenguaje Eclipse que mencionamos el otro día y como veis, bueno, pues sigue una determinada sintaxis y luego este lenguaje Eclipse tiene frameworks asociados que nos permiten ejecutar el sistema y ver las soluciones que nos proporcionan a las preguntas o los objetivos que va consiguiendo en la base de hechos, ¿vale? Nosotros, como dijimos en su momento, el otro día, no nos vamos a centrar en ningún lenguaje, nos vamos a quedar en el paso o en el nivel de la formalización del diseño, pero bueno, pues que sepáis que existen lenguajes que nos permiten implementar todo aquello que formalicemos a nivel de diseño, ¿vale? Bien, vamos a hablar más cosas sobre estos elementos de los sistemas de producción, comenzando con cosas de la base de hechos. La mayoría ya las sabemos, pero merece la pena que os queden aquí explícitas, ¿vale? La base de hechos lo que representa es el conjunto de datos del problema que tenemos entre manos. Ese conjunto de datos puede clasificarse o categorizarse en diferentes tipos. Tenemos la base de hechos o lo que llamamos base de hechos inicial, que nos representa los datos al principio de todo, cuando se nos plantea el problema, cuando el sistema de producción no ha empezado todavía a funcionar. La base de hechos final será aquella base de hechos que se obtiene cuando el sistema ya para y no sigue funcionando, no sigue haciendo ciclos de funcionamiento. En esa base de hechos final vamos a tener
los datos que nos responden a las preguntas que hemos podido hacer al principio de todo o bien los objetivos que íbamos buscando, ¿vale? Y entre medias vamos a tener una serie de bases de hechos que son temporales y que representan las situaciones por las que va pasando la base de hechos, es decir, la evolución de los datos en esa base. En la base de hechos, evidentemente, lo que tenemos es conocimiento explícito y declarativo, y esta base se actualiza gracias a la ejecución de las reglas, como hemos visto en el ejemplo, ¿vale? La ejecución de las reglas lo que nos permite es añadir conocimiento nuevo, conocimiento inferido, o borrar conocimiento que es obsoleto, que ya no tiene sentido, ¿vale? Bueno, poco más que ver esa evolución de la base de hechos en un gráfico, ¿vale? Lo que hemos mencionado antes, vamos a partir de una base de hechos inicial que nos representa los datos del problema. Llegaremos al final a una base de hechos que contiene la solución al problema y entre medias una serie de bases de hechos que representan esa evolución de los datos y que se consiguen gracias a ejecutar las diferentes reglas que son seleccionadas por el motor de inferencia gracias a la estrategia de control, ¿vale? ¿Qué sintaxis sigue la base de hechos? Bueno, lo hemos visto con los ejemplos, aquí lo tenéis de manera explícita. Cada elemento de la base de hechos va a ir entre paréntesis, ¿vale? Como ya vimos en el ejemplo. Evidentemente, como estamos hablando de datos, solo tenemos constantes en la base de hechos, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos cosas con nombres y apellidos, datos concretos, instancias concretas. Y el patrón que sigue cada hecho, pues es una serie de constantes una detrás de otra, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos 2 constantes, animal y tuki. Aquí tenemos 3, esqueleto, piolín y sí, ¿vale? ¿Más ejemplos en otros dominios? Bueno, pues estos que tenéis aquí y muchos otros que se os puedan ocurrir y que veremos también algunos más en otros ejemplos. Suponemos que tenemos un problema en el que estamos tratando un juego en el que se juega con un tablero, con filas y columnas y con fichas de diferentes colores, pues para representar que en la casilla fila 3, columna 3 hay una ficha roja, pues lo podríamos representar de esta manera. Para representar, por ejemplo, qué fiebre tiene un determinado paciente, lo podríamos representar de esta manera, fiebre PP 37,5, perdón. Podríamos representar qué enfermedades tienen los pacientes de esta otra forma, enfermedad, paciente y qué tipo de enfermedad tiene, y así sucesivamente. Muy importante y merece la pena mencionarlo en este punto es que yo debo seguir el mismo orden y el mismo patrón que he decidido en un momento dado para representar un determinado conocimiento en todos los elementos de mi base de hechos y de mi base de reglas. Quiere decirse que yo aquí, por ejemplo, he decidido que para representar que en la casilla 3.3 hay una ficha roja, lo pongo de esta manera. Hablo primero de dónde estoy, en una casilla, que tiene una fila, que tiene una columna, o sea, que está en una determinada fila y en una determinada columna, y de qué color es la ficha que está en esa casilla, ¿vale? Evidentemente, la semántica ya la conozco. Y vosotros a lo mejor lo podríais haber puesto de otra manera, no sé, pues 3.3 ficha roja o 3.3 casilla ficha roja o roja 3.3 casilla, etcétera. Cualquier combinación y decisión que tomemos podría ser válida siempre y cuando no estemos incluyendo errores de concepto, ¿vale? Lo que sí es importante es que si yo decido este orden en concreto, este orden es el que tengo que seguir siempre. ¿Por qué? Porque la equiparación que yo hago, el trabajo que hace el motor de inferencia cuando equipara datos con antecedentes de regla, es una equiparación sintáctica. Y la equiparación sintáctica lo que mira es que las cosas estén siempre en el mismo orden y que dentro de la posición que estoy analizando las cosas coincidan. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la semántica sea la misma si yo lo pongo de esta manera o si lo pongo de cualquier otra de las opciones que hemos dicho, si lo pongo de cualquiera de las otras opciones en algún momento dado y voy mezclando, es decir, no soy homogénea,
a la hora de describir mis datos y mis elementos de condición en las reglas, voy a tener un problema a la hora de la equiparación sintáctica, ¿vale? Entonces, muy importante ser consecuente con la decisión que uno toma en un momento dado cuando empieza a formalizar, ¿de acuerdo? Bien, pues con respecto a la base de hechos, poca cosa más tenemos que decir. Vamos a pasar a poner explícitas las cosas importantes con respecto a la base de reglas, ¿vale? En esta base de reglas ya dijimos que lo que estamos representando es conocimiento que nos permite resolver un determinado problema en un dominio concreto, que tiene esta estructura, sigue una estructura si se cumplen unas condiciones que están en el antecedente, entonces se deben realizar unas acciones que están en el consecuente. Ejemplos, pues todos los que se os ocurran y más. En el dominio médico, si queremos, por seguir con muchos de los ejemplos que hemos ido poniendo el otro día, si la edad del paciente es inferior a 10 años, tiene manchas rojas y tiene fiebre, entonces podemos deducir que tiene varicela, por ejemplo. Sobre la sintaxis que vamos a seguir en la base de reglas, lo hemos visto con los ejemplos que teníamos de reglas en el caso de los animales, de Piolín y Tuki. Aquí ponemos todos los puntos importantes, ¿vale? Cada elemento de condición en el antecedente debe ir entre paréntesis, ¿vale? Estos elementos de condición están formados por los llamados átomos, y estos átomos pueden ser o bien constantes, animal, esqueleto, sí, o bien variables, cualquier cosa que tiene como primer símbolo el símbolo dólar, ¿vale? Entonces aquí tenemos la variable $A que aparece en la regla 1 de nuestro ejemplo de los animales. Además, los elementos de condición que yo tengo en el antecedente de las reglas están siempre unidos por la conectiva lógica y, ¿de acuerdo? Además, podemos tener elementos de condición tal cual, como hemos visto en los ejemplos anteriores, pero también podemos negar los elementos de condición, ¿de acuerdo? Y esa negación pues la podemos notar utilizando la conectiva no típica, esta que tenemos aquí, o el not, o el símbolo este que es la parte de superior de la ñ, cualquier elemento que utilicemos habitualmente para negar algo lógicamente. Eso con respecto al antecedente. Con respecto al consecuente, recordad que dijimos que en el consecuente van a venir principalmente acciones que permiten modificar la base de hechos, bien añadiendo nuevo conocimiento o bien borrando conocimiento que ya no tiene sentido. También dijimos que podríamos tener ejecución de procedimientos. No es una de las cosas habituales que vamos a ver en las clases. En lo que nosotros nos vamos a centrar es en estos añadidos y borrados de conocimiento dentro de la base de hechos. Pero también tenéis que saber que existe esa opción de poner ejecución de procedimientos dentro del dominio, como por ejemplo en el dominio médico, si yo no sé decidir en un momento dado o inferir en un momento dado cuál es la enfermedad del paciente dados unos determinados síntomas, lo que puedo hacer es derivar al paciente a hacerse pruebas adicionales para obtener más información, más datos que me ayuden como médico, por ejemplo, a decidir cuál es la enfermedad de ese paciente, ¿vale? Además, en el consecuente de una regla puedo tener diferentes acciones y todas esas opciones están unidas por el símbolo o por la conectiva lógica y evidentemente, y ya lo hemos visto con los ejemplos de manera informal, no nos hemos detenido en ello, pero las variables que aparecen en el consecuente han tomado su valor gracias a la instanciación o equiparación que se ha realizado en el antecedente de la regla. Es decir, esta variable, cuando se hace la equiparación entre datos y antecedente de la regla, toma un valor y ese valor se propaga al consecuente. ¿Vale? Lo vimos en el caso de cuando hemos inferido que Tuki era un vertebrado o que Piolín era un vertebrado también. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la sintaxis de las reglas. Un ejemplo, siguiendo en el dominio médico, el de que el paciente tiene varicela y que lo sabemos eso gracias a que el paciente es
tiene menos de 10 años, tiene manchas rojas y tiene fiebre. Bueno, pues lo podíamos formalizar o modelar de esta manera. No sería la única forma. Probablemente si os dejo pensar un poquito en cómo pasaríais este conocimiento que está escrito en lenguaje natural a un conocimiento formal escrito como regla de sistemas de producción, cada uno de vosotros lo habría escrito de manera diferente, ¿vale? Las opciones que son correctas, es decir, que no incluyen errores de concepto, son en la mayoría de los casos siempre válidas, ¿vale? Es verdad que hay opciones mejores y peores con respecto a elegancia del código, o eficiencia, etcétera, etcétera. Pero en principio, la parte de formalización suele dejar un amplio campo a que cada uno actúe o cada uno describa las cosas de manera diferente, ¿vale? Esta opción que os comento aquí, pues bueno, pues tiene, hablamos del paciente, que tiene un nombre y que tiene una edad. Sabemos que esa edad tiene que ser menor que 10 para que esta regla sea cierta, que tiene una serie de síntomas. Por un lado tiene fiebre y por otro lado tiene manchas rojas, y entonces podemos inferir que la enfermedad de ese paciente es varicela, ¿vale? Como recordando un poco lo que hemos dicho con respecto a la base de hechos y a esa equiparación sintáctica que se hace, yo en mi base de hechos tengo que tener datos con este patrón acerca de mi paciente. Es decir, tengo que tener un dato o varios datos que sea paciente Pepe 3, paciente Juan 5, etcétera, etcétera. Si por el contrario yo lo que he hecho ha sido no ser homogénea y no darme cuenta de que la equiparación que se realiza en sistemas de producción es sintáctica y lo que he puesto en mi base de hechos es paciente 3 Pepe, paciente 2 Juan, no estoy siguiendo este mismo patrón. Es decir, no estoy poniendo primero el paciente, después su nombre y después su edad. Por lo tanto, la semántica de esas dos cosas es distinta. Es cierto que en ese caso que os acabo de poner, la equiparación se va a hacer, porque esta variable no decimos de qué tipo es. Nosotros no nos metemos en esas cuestiones de detalle. Esto es una variable que va a tomar el valor que corresponda a la segunda posición de esa tripleta. Entonces, venga lo que venga, va a equipararse. ¿Qué pasa? Que si no estamos hablando de lo mismo, si yo aquí espero, semánticamente hablando, un nombre y lo que me viene es una edad, pues ya estoy cometiendo un error, porque luego después las cosas no van a funcionar correctamente. Por eso es tan importante que los patrones que decidamos de cómo estoy describiendo yo las cosas, los sigamos siempre tanto en base de hechos como en base de reglas, ¿vale? Da igual que decidamos uno u otro, es decir, el orden no influye. Si yo he decidido poner primero el nombre del paciente, después la edad y por último decir que es un paciente, es válido también, pero tengo que ser consecuente con esa decisión y utilizarla siempre, ¿vale? Bien, bueno, pues en este ejemplo, para que veáis también lo que son las constantes y lo que son las variables, que ya hemos dicho que las variables vienen siempre precedidas por ese símbolo dólar. Más cosas sobre las reglas. Cuando hemos hablado de reglas en general y cuando estábamos hablando de cómo funcionaba el motor de inferencia en los ciclos y de lo que hacía en el ejemplo de los animales, siempre hemos dicho, vale, el motor de inferencia está buscando las reglas que son candidatas para ser ejecutadas en un momento dado, ¿vale? Normalmente yo hablaré y en general se habla de reglas por economía del lenguaje, pero si somos puristas, deberíamos estar hablando de lo que se llaman instanciaciones de reglas, ¿de acuerdo? Es decir, el motor de inferencia lo que busca son aquellas instanciaciones de reglas que pueden ejecutarse o que pueden usarse en un momento dado en un ciclo. ¿Y qué es una instanciación de regla? Pues una instanciación de una regla es una pareja formada por la regla y los datos, los hechos que hacen cierto el antecedente de esa regla. En nuestro caso del ejemplo de Tuki y de Piolín, teníamos que en un momento dado el listado de candidatos era R1 con Tuki, instanciación de regla, pareja R1 con Tuki.
R1 con Piolín, otra instanciación de regla, ¿vale? Y luego R3, ya no recuerdo si con Tuki o con Piolín, con Tuki, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, cuando hablo del listado de candidatos que obtiene el motor de inferencia, en realidad ese listado de candidatos es un listado de instanciaciones de reglas. Como digo, por economía del lenguaje solemos hablar de reglas, pero formalmente tendríamos que ser conscientes de que en ese momento del ciclo del sistema de producción lo que tenemos es un par formado por la regla y por los datos que hacen cierto el antecedente de esa regla, ¿vale? Además, podemos decir que en un determinado ciclo de un sistema de producción una regla puede tener ninguna instanciación, es decir, puede no hacerse cierto su antecedente gracias a los datos que tenemos en la base de hechos, podría tener una única instanciación, es decir, solamente hay un dato en la base de hechos que hace cierto el antecedente de la regla, o podría tener más de una instanciación y eso quiere decir que tenemos varios datos que hacen cierto el antecedente de la regla, como en el caso que nos ocupaba antes, teníamos R1 con Tuki y R1 con Piolín. Por tanto, esa regla en ese momento dado tenía dos posibles instanciaciones, ¿vale? Aquí tenemos otro ejemplo en el que yo tendría dos instanciaciones de RI, ¿vale? Porque RI se hace cierto gracias a este dato, AC, y gracias a este dato, AB, ¿vale? Hemos sustituido la variable X por C en la primera equiparación y la variable X por B en la segunda equiparación, ¿de acuerdo? Y por tanto, con esas dos instanciaciones, mi listado de reglas candidatas sería RI con AC y RI con AB. Ese listado de reglas que son disparables en un determinado momento, o mejor dicho, de instanciaciones de reglas que son disparables, se llama de manera formal conjunto conflicto, ¿vale? Entonces, cuando nosotros antes hablábamos de manera informal de listado de reglas candidatas, en realidad nos estábamos refiriendo al conjunto conflicto. Ese conjunto conflicto lo que tiene son instanciaciones de reglas que se pueden aplicar, que se pueden ejecutar en este momento. Y que, evidentemente, tenemos que deshacer este conflicto, porque aquí tenemos dos caminos, tenemos que tomar uno de los dos caminos y esa decisión se toma gracias a la estrategia de control, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos que decir en los sistemas de producción? Bueno, pues cosas que no son reglas, ¿vale? Que no se pueden describir con las reglas o con el formato de regla que tenemos en sistemas de producción. Una de las cosas más habituales es tener if then else. Esta estructura, como tal, no se puede describir con una regla de sistemas de producción. ¿Qué sucede? Que si yo tengo realmente este conocimiento en el dominio en el que estoy construyendo mi sistema, yo tengo que poder describir esto de alguna manera, formalizar esto de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que buscar una solución. Esa solución, la solución habitual a este caso es crearse dos reglas diferentes. Una regla para cuando las condiciones se cumplen y entonces ejecutaríamos acciones 1 y otra regla para cuando esas condiciones no se cumplen y entonces ejecutaríamos acciones 2, ¿de acuerdo? En este caso, además, cuando tenemos situaciones de este estilo, merece la pena repensar si el conocimiento es correcto o no, es decir, si podrían faltar o sobrar condiciones que hicieran que esta situación no fuera tal cual o que este escenario no fuera tal cual lo estamos planteando, ¿vale? ¿Qué más cosas no son reglas? Bueno, pues evidentemente, como hemos dicho, no pueden aparecer conectivas o en el consecuente de una regla, ¿vale? Las acciones en el consecuente de una regla son siempre o están siempre unidas por la conectiva y. Entonces, si en el supuesto caso en mi escenario tuviera algo parecido a esto, tampoco lo puedo escribir tal cual y tengo que buscarme una solución. Esa solución, de la misma manera que en el caso anterior, pasa por crearse dos reglas, una para cada uno de los bloques de acciones. Si se cumplen estas condiciones, hago acciones 1 en la primera regla. Si se cumplen estas condiciones, hago acciones 2 en la segunda regla, ¿vale? Como veis aquí. Evidentemente, en esta situación, como es algo que parece que podría ser un foco de problemas o ser un foco de algo que falta o de alguna omisión, merece la pena igual repensar ese conocimiento para ver si esto es correcto o no, para ver sobre todo si no faltarían a lo mejor condiciones adicionales que hicieran que fuera por un camino o que fuera por otro en realidad.
En estas circunstancias o con estas circunstancias lo que tendríamos que hacer también sería establecer una serie de prioridades y decir que me interesa más que RI se ejecute antes que RJ, por ejemplo, dependiendo del caso, ¿vale? Más cosas que no son reglas. Pues evidentemente en el antecedente de una regla de sistemas de producción tampoco pueden aparecer conectivas o. Por tanto, si nos encontramos con una situación como esta, tendremos que formalizarlo utilizando también dos reglas, ¿vale? Si se cumple condición 1, entonces hacemos acciones, si se cumple condición 2, entonces también hacemos acciones. Como parece que la regla es exactamente la misma y solo cambia con esta condición, pues tendríamos que pensar si no hay alguna condición que nos falta o que nos sobra, o pensar si realmente estas acciones son las mismas o no, o hay algún matiz que las diferencie. Y, por supuesto, establecer una serie de prioridades para decidir si vamos primero por RI o primero por RJ, ¿vale? Bien, estas situaciones, como hemos dicho, no son reglas. Quedan otras dos que no son reglas tampoco. La siguiente es que cuando yo tengo en el consecuente de la regla no puedo tener elementos de decisión, es decir, no puedo tener esquemas parecidos a estos, que es lo que llamaríamos if anidados, ¿vale? Yo no puedo decir que en el consecuente de RI hago una serie de acciones y además consulto o tengo otro if anidado, ¿de acuerdo? Si me encuentro con una situación parecida a esta en mi dominio, tengo que buscarme una solución. En este caso, la solución no pasa por crear dos reglas diferentes, sino que pasa por hacer como una especie de truco, incluyendo lo que llamamos señalizadores, ¿vale? En este caso, estos señalizadores que vamos a incluir nos permiten poner una marca en la base de hechos para decirle al sistema de producción que una determinada regla, en este caso RI, se ha ejecutado y que, por tanto, esta segunda parte del if anidado podría ejecutarse ya. ¿De acuerdo? Entonces, estos señalizadores se van a incluir en la base de hechos, no forman parte del dominio, son una marca artificial que yo me creo para simular un determinado esquema de conocimiento, este if anidado. Y como no forman parte de los datos de mi problema, de los datos del dominio, tengo que borrarlos una vez los haya utilizado, siempre. No me tengo que olvidar de eso, ¿de acuerdo? Entonces, la solución sería plantear algo parecido a esto que tenemos aquí, ¿vale? Si se cumplen las condiciones, entonces hacemos acciones 1 y además añadimos en la base de hechos un señalizador S. Nos creamos otra regla que dice, si tengo S y además tengo condiciones 4 y todo lo que teníamos aquí en el if anidado, entonces realizo acciones 2. Y por último, borro ese señalizador porque, como decimos, no son datos del dominio y no quiero tener mi base de hechos con datos que no forman parte del dominio en el que esté resolviendo mi problema. ¿De acuerdo? Por supuesto, como queda claro que RJ no se va a poder ejecutar nunca si no se ha ejecutado antes RI. Por tanto, la regla que añade el señalizador es siempre más prioritaria que la regla que utiliza el señalizador, ¿vale? Y por último, la última situación más o menos típica, que tampoco es una regla, es decir, que tampoco se puede plantear como una regla de sistemas de producción, es que intentemos lanzar o disparar una regla en el consecuente de una concreta, ¿no? Algo parecido a esto. Si se cumplen una serie de condiciones, disparo RJ. Esto tampoco se puede modelizar de esta manera. Y en este caso, para solucionarlo, utilizaríamos también esta técnica de los señalizadores para simular esta situación si es que la necesitamos en un momento dado en nuestro sistema, ¿vale? En nuestro caso particular. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nada?
Vale, pues como os decía antes, vamos a continuar ahora con temas y con características importantes del motor de inferencia y de la estrategia de control. Si os parece, paramos un par de minutos, justo que estamos ahora como a la mitad de la clase y continuamos, ¿vale? Nos vemos ahora, chicos. Bueno, chicos, pues nada, continuamos. ¿Alguna duda, comentario? Vale, por aquí veo por el chat que algunos habéis preguntado por las transparencias. Sí, las transparencias van a estar disponibles en Moodle, ¿vale? Entonces, bueno, pues las tendréis disponibles para después de las clases y también listados de ejercicios según vayamos avanzando con el temario, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a volver otra vez a las transparencias. Vale, lo tenemos por aquí. Vale, listo, de nada. Ya acabo de ver el último mensaje del chat antes de poner la pantalla completa a la presentación.
Bueno, pues lo dicho, vamos a continuar con cosas importantes que tenemos que dejar explícitas y que conocer de motor de inferencia y estrategia de control, ¿vale? Recordad que lo que decimos es que el motor de inferencia lo que hace es que funciona por ciclos, ¿vale? Que en cada ciclo siempre realiza el mismo trabajo, es decir, es sistemático, es hasta cierto punto algorítmico, ¿no? Va haciendo siempre exactamente las mismas tareas. Toma los datos de la base de hechos y los contrasta con la base de reglas. Obtiene en un primer paso las reglas o instanciaciones de reglas que son ejecutables, que son disparables en un momento dado, y después selecciona una única regla que es la que se ejecuta y la que hace que evolucionemos a una siguiente o a una nueva base de hechos, ¿vale? Como hemos dicho, pues es totalmente algorítmica, ¿no? La forma de funcionar del motor de inferencia. Nos permite evolucionar el conocimiento, partir de unos datos iniciales del problema y llegar a unos datos finales, ¿vale? Recordad que cuando estamos en la base de hechos final, en esa base de hechos tenemos la solución al problema, bien porque le hemos hecho preguntas y hemos obtenido las respuestas que están aquí en esa base de hechos final, o bien porque íbamos buscando un determinado objetivo y lo hemos conseguido en esa base de hechos final. Cuando llega a la base de hechos final, el motor de inferencia, el sistema de producción en general, se para, ¿vale? Puede suceder que no se llegue nunca a esa respuesta buscada o a ese objetivo perseguido. Imaginaos en un caso donde estamos buscando el diagnóstico de un paciente y por más datos que conseguimos de ese paciente, somos incapaces como médicos, en el supuesto caso, de decir cuál es el diagnóstico, ¿vale? ¿Qué sucede en ese caso donde no ciclo tras ciclo tras ciclo seguimos sin encontrar la solución al problema planteado? Bueno, pues que podría suceder que mi sistema de producción estuviera continuamente trabajando y no parara nunca. Para evitar ese tipo de situaciones, hay una condición, se suele establecer cuando se implementa una condición de parada que nos dice que si en N ciclos no se ha conseguido obtener resultados, el sistema de producción debe parar. Evidentemente, esos N ciclos se tienen que establecer después de hacer muchas pruebas con el sistema de producción y ver cuánto es el tiempo medio estimado que tarda ese sistema de producción en devolver una respuesta concreta, ¿vale? Entonces son las dos maneras típicas en las que un sistema de producción para, porque ha encontrado la respuesta o porque hemos establecido un número de ciclos para parar, ¿vale? De manera esquemática, la forma en la que funciona el motor de inferencia es esta que tenéis aquí, ¿vale? El motor de inferencia hace principalmente dos actividades, selecciona la regla a ejecutar y la ejecuta, ¿vale? Muy simple. En la selección lo que hace son una serie de subactividades. Primero, restringe o filtra, es decir, lo primero que hace es, tiene una base de hechos y una base de reglas con datos genéricos, por ejemplo, acerca de enfermedades, y en esta etapa de filtrado lo que hace es acotar los datos y las reglas en base a lo que estamos intentando buscar. Suponeos que el problema que tenemos en ese momento dado se refiere solo a enfermedades cardíacas, con lo cual quedarnos solo con los conocimientos relacionados con ese tipo de enfermedades ayuda mucho porque tenemos mucho menos elementos que analizar, ¿de acuerdo? Con ese listado de reglas filtradas, el motor de inferencia pasa a la actividad de equiparación. En esa equiparación, ya lo hemos mencionado anteriormente, lo que hace es contrasta, solapa los datos con los antecedentes de las reglas y hace una equiparación sintáctica de esos datos para ver qué datos hacen ciertos, qué antecedentes de qué reglas, ¿vale? De esa actividad obtiene una serie de instanciaciones de reglas cuyo antecedente es cierto. Es decir, son reglas que están en disposición de ser disparadas en ese momento. Es lo que llamábamos conjunto conflicto o al principio de todo y de manera informal listado de reglas candidatas a ejecutar, ¿vale? Evidentemente, cuando tenemos un conjunto de caminos, lo que tenemos que hacer es decidir por qué camino.
Y entonces el noter de inferencia pasa a la actividad de resolución del conjunto conflicto. ¿Cómo resuelve este conjunto conflicto? Aquí es donde entra en juego la estrategia de control, ¿vale? La estrategia de control le va a decir al motor de inferencia cuál de las reglas que aparecen en ese conjunto conflicto es la más apropiada en ese momento dado, ¿vale? Después de esa acción ya se obtiene una única regla que es la que se ejecuta y gracias a esa ejecución se modifica la base de hechos, bien añadiendo conocimiento inferido o bien eliminando conocimiento que está, por ejemplo, obsoleto, ¿vale? ¿Qué más? Un poco por, como decimos, dejarlo explícito con respecto a la equiparación. Pues ya hemos dicho que nos permite o permite al motor de inferencia seleccionar las reglas que nos van a ayudar a resolver el problema, es decir, las reglas cuyo antecedente es verdadero y por tanto se pueden disparar, ¿vale? Como resultado de esa equiparación, lo que tenemos es ese conjunto conflicto, ese conjunto de reglas disparables, ¿vale? Y cuando hacemos equiparación es importante tener en cuenta que vamos a equiparar constantes y vamos a equiparar variables, que es lo que nos aparecen en los elementos de condición de las reglas, ¿vale? Vamos a ver una serie de características que tenemos que tener en cuenta en esta equiparación. Antes de ello, un pequeño ejemplo con otro contexto, con otros datos, para que veáis cómo funciona la equiparación, ¿no? Para que dejemos explícito de nuevo cómo funciona. Tenemos esta regla que tiene un único elemento de condición en su antecedente. Aquí nos dice que si la enfermedad del paciente es de una enfermedad del pulmón, entonces lo que sea, y aquí tenemos datos sobre los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O ¿qué hace el motor de inferencia? Va buscando o va intentando equiparar datos, cada dato de la base de hechos con los elementos de condición. Mirando que de manera sintáctica los elementos coincidan en la misma posición y sean los mismos, ¿vale? Entonces aquí, constante enfermedad equipara con constante enfermedad. Variable paciente se puede instanciar de manera temporal con la constante PP. Constante pulmón y constante pulmón están en la misma posición y son la misma. Por lo tanto, este hecho que tenemos aquí primero hace cierto este antecedente de la regla. Y por tanto, ya sabemos que una de las posibles instanciaciones de reglas es R1, teniendo en cuenta que el paciente es PP. Pasaríamos al segundo dato y haríamos exactamente el mismo trabajo. En constante enfermedad equipara con constante enfermedad. La variable paciente se puede instanciar de manera temporal con Juan y ahora contrastamos constante pulmón con constante hígado, que no son exactamente la misma y por tanto este segundo dato no hace cierto el antecedente de la regla R1. Y así pasaríamos al siguiente dato, en este caso hablando de María, que sí que equipara enfermedad con enfermedad, una variable que se instancia temporalmente con una constante y pulmón con pulmón, ¿vale? Por tanto, en este caso tenemos dos instanciaciones de reglas para esta situación en concreto y por tanto estas dos instanciaciones forman parte de ese conjunto conflicto que hemos hablado. ¿Qué hacemos cuando equiparamos? Bueno, aunque lo hemos visto de manera práctica, pues aquí tenemos las características teóricas, por decirlo de alguna manera, de esa equiparación. En el primer caso de constantes. Recordad que las constantes son todo lo que tengamos en nuestro sistema que no viene precedido del símbolo dólar, ¿vale? Evidentemente, una constante solo va a equiparar con otra constante que sea exactamente la misma, es decir, que sintácticamente esté escrita con los mismos caracteres y que aparezca en la misma posición en un dato de la base de hechos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo donde vemos claramente que esta regla tiene su antecedente verdadero gracias a este primer hecho que aparece en la base de hechos, ¿vale? Y por tanto tendremos un conjunto conflicto con esa R1 y el dato AB. Eso con respecto a las constantes. Con respecto a las variables, bueno, pues podemos decir varias cosas. La primera situación es en la que nos encontramos que la variable solamente aparece una vez en la regla, ¿vale? Entonces, cuando aparece solamente una vez en la regla, lo que vamos a hacer es que se va a instanciar, se va a equiparar con cualquier valor que esté en la misma posición en un elemento, en un dato de la base de hechos, ¿vale? Ejemplos. Pues aquí tenemos uno en el que lo que vamos haciendo es
ver si con los datos que tenemos en la base de hechos se hace cierto este elemento de condición de la regla R1, ¿vale? La primera equiparación, pues tenemos que la variable X se puede sustituir por la constante C y entonces este hecho hace cierto este antecedente de la regla. En el segundo caso vemos que la variable X se podría sustituir por 3 y de esta manera este segundo hecho hace también cierto el antecedente de R1. Y en el tercer caso, la variable X se podría sustituir por la constante D, pero no hay equiparación con el tercer elemento porque tenemos una constante que es B y una constante que es C, que evidentemente no son la misma, ¿vale? Por lo tanto, en este caso lo que tendríamos sería únicamente dos instanciaciones. Ay, que venía un estornudo, perdonadme. Dos instanciaciones de R1, ¿vale? Y por tanto un conjunto conflicto formado por dos instanciaciones de regla. R1 con ACB y R1 con A3B. ¿Qué puede suceder también con las variables? Que aparezcan más de una vez en una regla y por tanto todas las veces que aparecen tiene que tener el mismo valor, es decir, tiene que estar instanciada esa variable con el mismo valor. Vemos un ejemplo. Aquí tenemos una regla que nos dice que si tengo un animal y ese animal tiene como piel pelo, entonces podemos decir que ese animal es de la especie de los mamíferos. Y aquí tenemos una serie de datos en la base de hechos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esa equiparación. Buscamos un animal, vale, encontramos a Tuki. Ahora, esta variable X se ha sustituido temporalmente por Tuki y por tanto, cuando vuelva a aparecer esa X tiene que estar sustituido por lo mismo. Aparece justo en el segundo elemento de condición del antecedente. Vale, tenemos piel, Tuki, pelo. Entonces, tenemos que buscar si este piel, Tuki, pelo aparece en la base de hechos. ¿Aparece en la base de hechos? Sí, en la tercera, como tercer dato. Por tanto, tenemos que el antecedente de esta regla, cuando sustituimos la variable X por Tuki, es cierto, porque es cierto el primer elemento de condición y es cierto el segundo elemento de condición, ¿vale? Siguiente posibilidad, pues tenemos animal Dolly, ¿vale? Entonces sustituimos temporalmente la variable X por Dolly. Y ahora, en este caso, en el segundo elemento de condición, esta X también tiene que valer Dolly. Entonces tenemos que buscar piel, Dolly, pelo para ver si es cierto, si aparece en la base de hechos. También aparece en la base de hechos. Por lo tanto, esta segunda posibilidad, con la variable X instanciada a valor Dolly, también es una equiparación válida. Es una equiparación que nos hace cierto el antecedente de la regla R1. ¿Tenemos más opciones? Sí. Tenemos la opción de Piolín y la opción de Dumbo. Vamos a ver qué pasa con Piolín. Sustituimos temporalmente la X por Piolín y ahora buscamos a ver si tenemos en la base de hechos piel, piolín, pelo. Piel, piolín, pelo no aparece en la base de hechos, con lo cual es falso. Si yo tengo en un AND un verdadero y un falso, el resultado de esa operación lógica es falso. Y por tanto, esta segunda equiparación no es válida. No puedo sustituir la X por Piolín. Y tampoco, por la misma razón, puedo sustituir la X por Dumbo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto cómo hacer esa equiparación cuando una variable aparece más de una vez en una regla, ¿vale? Aquí tendríamos el conjunto conflicto con dos posibilidades, cuando hablamos de Tuki y cuando hablamos de Piolín, ¿vale? Evidentemente podemos equiparar variables que son distintas con el mismo valor, ahí no hay ningún problema. Yo puedo decir que la variable X vale C y que la variable Y también vale C, ningún problema. Y además puedo incluir en el antecedente de una regla comprobaciones adicionales a aquellas que tienen que ver con datos de la base de hechos. Es decir, puedo incluir comparaciones principalmente lógico-matemáticas sobre esas variables, porque me interesa saber datos un poquito más concretos, ¿vale? Aquí tenemos dos ejemplos en el contexto de los juegos con tablero, ¿de acuerdo? Recordad que teníamos en un ejemplo anterior una casilla que estaba localizada en una fila y en una columna. Bueno, pues aquí a lo mejor me interesa que algo se haga si esa fila es menor que 4 y si esa columna es mayor que 0. O en este caso de aquí, solo me interesa que esta regla se dispare si el color de la ficha que está en la casilla IJ es distinta de rojo y además si IJ son diferentes, ¿de acuerdo?
y así sucesivamente. ¿Qué pasa con estas comprobaciones? Que son comprobaciones que se hacen directamente, porque son comprobaciones lógico-matemáticas. No necesito ir a la base de hechos a comprobar nada, porque esta información no va a aparecer en la base de hechos. Lo que sí aparece en la base de hechos es esta primera parte. Este dato, casilla 34, va a aparecer en la base de hechos. Y cuando aparezca, lo que sucede es que la variable i y la variable j se instancian y, por tanto, ya se pueden realizar estas comparaciones o comprobaciones lógico-matemáticas, ¿vale? Bien. Más cosas con respecto a las variables. Bueno, pues ya hemos dicho en su momento que podríamos tener en las reglas, en los antecedentes de las reglas, elementos que están afirmados y también elementos de condición que se pueden negar, ¿no? Con el símbolo lógico, con la conectiva lógica, no. En este caso, para que la regla concreto equipare, ¿qué tiene que suceder? Bueno, pues que se hagan cierto los elementos que no están negados, es decir, que aparezcan datos que verifiquen esos elementos de condición y que no aparezcan datos en la base de hechos que verifiquen los elementos de condición negados, ¿vale? ¿Por qué esto es así o por qué esta es la situación que tenemos que comprobar en estos casos? Porque en sistemas de producción se sigue la llamada hipótesis del mundo cerrado. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Que cualquier dato que no aparece en nuestra base de hechos es falso, ¿vale? Si yo no tengo algo en la base de hechos, no tengo información acerca de si Tuki es vertebrado, entonces eso es falso, ¿de acuerdo? Lo que no está en la base de hechos es falso. Esta hipótesis del mundo cerrado contrasta con la llamada hipótesis del mundo abierto. Hay formalismos, como por ejemplo aquel que mencionamos el primer día de lógicas descriptivas, que sigue esa hipótesis del mundo abierto. ¿Y qué sucede en esa hipótesis del mundo abierto? Pues que si algo no está en mi base de hechos, yo no sé si es cierto o es falso, ¿vale? No puedo garantizar ni que sea verdad ni que sea falso. Evidentemente, los formalismos que tratan con esa hipótesis funcionan de manera diferente y tienen maneras de tratar esas situaciones. Nosotros, en sistemas de producción, seguimos esta hipótesis del mundo cerrado y, por tanto, todo lo que aparece en la base de hechos es cierto y lo que no aparece en la base de hechos es falso, ¿vale? Muy importante. Bien, aquí tenemos un ejemplo un poquito más detallado de cómo haríamos esa instanciación teniendo en cuenta todo lo que conocemos de lógica de primero, ¿vale? Vemos exactamente cómo funciona esos falsos o verdaderos que están aplicados o a los que se les aplica un no, ¿vale? Aquí en esta regla RI tenemos que en el antecedente nos dice si tengo A $X y no B $X, entonces lo que sea. Vamos a ver cómo funcionaría el motor de inferencia en este caso. Bueno, pues en este caso lo que haríamos sería con este primer elemento de dato en la base de hechos, veríamos a ver si el antecedente se hace verdad, ¿vale? Esta parte se hace cierta si instanciamos temporalmente la X con C y ahora tendríamos que ver si B con C, este hecho, aparece en la base de hechos. Vamos a la base de hechos y vemos que no está, por lo tanto este BC es falso. Sin embargo, este elemento tiene un no delante, con lo cual, si recordamos cómo funciona el no en lógica de primero, no de falso es cierto. Y ahora tengo dos ciertos, dos verdaderos unidos por un i y, por tanto, toda esa fórmula es cierta, ¿vale? Y, por tanto, la equiparación que hemos hecho de x sustituido por c es válida, nos sirve. Nos hace el antecedente de RI verdadero. Seguimos con la siguiente opción. La siguiente opción es utilizar el dato AB, ¿vale? Pues nada, hacemos el mismo trabajo. Tomamos AB, entonces con este AB se hace cierto este elemento de condición si sustituimos la X por B de manera temporal. Buscamos el hecho BB en la base de hechos. BB no aparece en la base de hechos y como estamos en hipótesis del mundo cerrado, sabemos que este elemento es falso. Pero igual que antes, como está aplicado, como está, tenemos un no delante de ese elemento, no de falso se hace cierto, cierto y cierto,
también es cierto. Por lo tanto, segunda equiparación que también es correcta, es válida. Tenemos que si sustituimos x con b, x por b, el antecedente de RI también se hace verdadero, ¿vale? Y la última opción que tendríamos sería la del dato AA. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues en este caso tenemos AA que hace cierto el primer elemento de condición, sustituyendo a la X por A, y ahora lo que necesitamos ver es si BA existe en la base de hechos y por tanto será cierto, o no existe y por tanto será falso. Buscamos BA en la base de hechos, aparece y por tanto este elemento de condición es cierto. Pero como lo teníamos negado, entonces todo el elemento de condición se hace falso y por tanto, por las características de la A, si yo tengo un cierto y un falso, la fórmula en su conjunto tiene como valor de verdad falso. Y por tanto, esta última opción, sustituir la X por A, es una solución inválida. No nos hace cierto el antecedente de la regla I. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bien, todo claro entonces. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, si nos da tiempo después del ejercicio, seguiremos con cómo resolver el conjunto conflicto. Vamos a dejar ahora de compartir esta presentación y vamos a pasar a hacer un breve ejercicio relacionado con formalización de reglas, ¿vale? Entonces os voy a compartir el enunciado, que también pondré disponible en Moodle cuando acabemos la clase, ¿vale? En este ejercicio, para empezar, lo que vamos a hacer es analizar lo que otros han formalizado, ¿vale? En lugar de empezar como primera aproximación a los ejercicios de formalización de reglas, formalizando una regla nosotros mismos, vamos a analizar lo que otros han hecho y de esa manera vamos a tomar cierta práctica y vamos a aprender ciertas cosas importantes, ¿vale? Estáis viendo bien el enunciado, ¿verdad? Bien. En este caso lo que tenemos es un pequeño ejercicio en el que el objetivo general es desarrollar un sistema inteligente que ayude a tomar decisiones a los médicos sobre realizar o no realizar cesáreas a mujeres embarazadas en periodo de parto, ¿vale? Vamos a restringirnos a un conocimiento muy concreto, que es este que aparece aquí en la transparencia en azul, ¿vale? Vamos a intentar modelizar que si una mujer está embarazada y tiene el bebé en posición podálica, entonces se le recomienda hacer la cesárea y se nos proporcionan 3 opciones aquí, tenéis 3 posibilidades de reglas que siguen el formato que hemos dicho, sí, condiciones, entonces acciones, siguen los elementos de condición englobados entre paréntesis, constantes y variables, las variables elementos que empiezan por símbolo dólar. Y lo que me interesa es que analicéis cada una de estas reglas y veáis cuál es correcta, ¿de acuerdo? Para ello, para que veamos cuáles son las contestaciones o lo que pensáis cada uno de vosotros, os propongo también otra vez utilizar este pequeño cuestionario en el que se pregunta cuál de las siguientes reglas es correcta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo pensáis, lo analizáis y vais contestando y después vemos qué podemos decir de cada una de las respuestas y si tenéis algún comentario adicional vosotros también, ¿vale? Bien, veo que vais contestando, ¿de acuerdo?
Es un ejercicio interesante porque, como digo, al principio de todo nos resulta fácil formalizar conocimiento y, sin embargo, ver cómo lo han hecho otros y analizar si ese conocimiento está expresado de manera correcta o no, nos permite aprender ciertos elementos importantes o ciertas maneras de actuar más correctas que otras, ¿vale? Bueno, veo que vais contestando. Muy bien, muchas gracias por la participación. De momento hay un claro ganador. Vosotros mismos también podéis ver los resultados, que es la regla esta que tenemos aquí, la última que aparece en nuestra transparencia, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos ahí ya la mayoría de vosotros ha pensado sobre el caso y ha contestado, ha dado su opinión. ¿Alguien quiere expresar su opinión de manera utilizando el micro para que veamos cuál ha sido su razonamiento para contestar una cosa u otra? ¿Sí? ¿Alguno de vosotros? ¿Algo que comentar? ¿No os animáis ninguno, chicos? Hola, ¿se me escucha? Sí. Vale, pues yo creo que no es ninguna de ellas, porque Ajá. si pone, es que si un bebé está en posición podálica y es el mismo bebé, o sea, mucha gente ha votado que la madre sea M, pero tú en ningún momento estás diciendo que la madre M sea la madre del bebé B. Estás diciendo Ajá. simplemente que M es una madre y le practicas la cesárea, si hay algún bebé en posición podálica. Ajá. Pero no estás diciendo que sea su bebé que está en posición podálica. Ajá. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Sí, correctamente, el compañero que acaba de hablar tiene razón y lo ha explicado fenomenal. Es ninguna de ellas, ¿vale? La opción es ninguna de ellas. Es verdad que la que más habéis votado todos es la que está más cercana a representar el conocimiento de manera correcta, pero en realidad ninguna de las tres propuestas representa fielmente y de manera correcta el conocimiento que andábamos buscando, este conocimiento que aparece aquí en lenguaje natural en azul, ¿de acuerdo? Como muy bien ha explicado el compañero, la primera opción, que ha sido la más votada, carece de esa relación importante entre la madre y el bebé, porque como comentaba el compañero, proponemos hacerle la cesárea a una madre, pero ¿quién nos dice que esa madre es la madre del bebé? O sea, sería un poco problemático, ¿no?, que se hiciera una cesárea así al azar sin saber si la madre es la madre del bebé o no, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esa tercera opción que aparece en nuestra transparencia, que sí que parece, como muchos habéis identificado, la más cercana a representar el conocimiento buscado, carece de ese matiz importante, ¿no?, que muy bien ha comentado el compañero y que probablemente muchos de los que habéis contestado ninguna de ellas, aunque habéis sido pocos los que habéis contestado esa opción, habéis pensado en esa circunstancia, ¿no?, en que faltaba conocimiento en esta regla, ¿vale? ¿Qué pasa con esta, por analizar cada una de las otras dos? ¿Qué pasa en esta primera que tenemos aquí, que nos dice si tenemos un bebé $B que está en posición podálica, entonces cesárea $B? ¿Qué está diciendo esta regla? Hola. Sí. Pues que le estás haciendo una cesárea a un bebé. Pobrecito, ¿verdad? Un poco fuerte la cosa, sí, correcto, correctamente. Entonces, aquí parece que el error que se ha cometido, ¿no?, en esta formalización es no darse cuenta de que las variables deberían ser distintas, ¿no?, de que estamos hablando de cosas, ¿no?, en este caso de personas y de elementos distintos que tendrían que tener su propia entidad y, por tanto, sus propias variables asociadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decíamos, la circunstancia curiosa es esa, que le haríamos la cesárea al bebé, pero digamos que lo que tenemos que aprender de este ejemplo o de esta posibilidad o opción es que eso, que muchas veces
tenemos que analizar muy bien cuántas variables necesitamos y qué variables estamos manejando realmente o deberíamos manejar realmente para representar el conocimiento genérico que se nos plantea en lenguaje natural en la mayoría de los casos, ¿vale? ¿Qué pasa en esta segunda opción? Que nos dice, si tenemos un bebé $B que está en posición podálica, entonces cesárea $M. ¿Qué es lo que falla en esta opción? Que no está declarada la variable de madre. Entonces, Sí. $M no existe como tal. Claro, fenomenal. Sí que es verdad que en este contexto no vamos a hablar de declaración de variables porque no estamos al nivel de la implementación, pero la idea subyacente es esa, ¿no? Es que yo estoy aquí en el consecuente hablando de una variable $M que no aparece en ningún momento en el antecedente. Entonces, recordad, ¿qué es lo que hacemos cuando ejecutamos una regla? Lo que aparece en el consecuente se añade en la base de hechos. Entonces, si esta regla se disparara, porque su antecedente es verdad, tendríamos que, o la acción sería introducir este hecho. Pero este hecho está formado por una constante que es cesárea y por una variable que es $M, porque esa variable no ha tomado valor en ningún momento. ¿Por qué no ha tomado valor en ningún momento? ¿Por qué no se ha instanciado con ningún dato? Porque no aparece en el antecedente. Entonces, estaríamos intentando actualizar la base de hechos con un elemento que no cumple las características de la base de hechos. Porque la base de hechos que nos dice que todo lo que hay allí dentro son constantes. Por tanto, nunca podría introducir yo este dato en la base de hechos. Un poco explicándolo todo en conjunto. Entonces, es importante que todas las variables que aparezcan en el consecuente estén o aparezcan antes en el antecedente, porque es en el antecedente donde se van a instanciar, donde van a tomar valor, ¿vale? Cuando hacemos la equiparación motor de inferencia y datos de la base de hechos, ¿vale? Y la tercera opción ya la hemos evaluado, ¿no? Ya hemos visto qué le pasaba a esta regla, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? Sí. Sí, perdona, ¿se podría solucionar con un es hijo? Sí. ¿Es hijo de madre o es madre de? Sí. Bebé? Cualquier elemento de condición que relacione de alguna manera a la madre con el bebé, para que no haya esa posibilidad de realizarle la cesárea a una madre cualquiera que no tiene por qué tener a su bebé en posición podálica, ¿vale? Vale. Entonces, nada, el segundo paso, digamos, de este ejercicio era, suponiendo, o en el caso de que ninguna de estas tres reglas fuera correcta, ¿cuál es la propuesta que haríamos de regla correcta? ¿Vale? Pues podríamos hacer una propuesta como la que hemos dicho ahora mismo, que preguntaba el compañero, teniendo en cuenta que la más cercana a ser correcta era esta tercera, ¿vale? La estoy poniendo directamente en la transparencia para que lo veamos todos. ¿Vale? Yo digo, vale, si tengo un bebé que es $B, que está en posición podálica y tengo una madre, entonces hemos dicho que lo que me faltaba es decir que madre de $M, $B, por ejemplo, ¿vale? Aquí tenéis una propuesta. Hemos actualizado un poco, modificado un poco la tercera opción, que era la más cercana a ser correcta, con ese conocimiento importante que nos faltaba sobre qué relación había entre la madre y el bebé que aparecían en el antecedente de esta regla. Pues tenemos que decir que exactamente la madre es madre de ese bebé en concreto, ¿vale? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Nada? Vale.
en esta situación, en este contexto, una de las cuestiones más habituales, y por si acaso alguno la tiene en mente pero no la ha expresado, es que si yo ya estoy diciendo que $M es madre de $B, ¿por qué sigo manteniendo que $B es un bebé y $M es una madre? Porque igual no me haría falta, ¿no? ¿Qué pensáis? Porque es una forma de concretar que hablamos de esa madre. Sí, más o menos lo que venimos a decir, gracias por el comentario, es que yo con estos elementos de condición, el elemento de condición que me dice que $M es una madre y el elemento de condición que me dice que $B es un bebé, lo que estoy diciendo es qué son las cosas, ¿vale? Sin embargo, con este elemento de condición estoy diciendo cómo se relacionan las cosas de mi dominio. Y es importante hacer esa distinción cuando modelizo. Es importante que dejemos constancia de qué cosas estoy tratando y qué son esas cosas. Y por otro lado, qué relaciones existen entre las cosas o, como lo que dice este elemento de condición, cuáles son las características de esas cosas que estoy tratando. Entonces, es importante que cuando formalicéis conocimiento, os planteéis esas tres situaciones. ¿Estoy diciendo qué son las cosas? Después, ¿estoy diciendo qué características tienen las cosas? Y por último, ¿estoy diciendo qué relación existen entre las cosas? Evidentemente, las que yo necesite, claro. Aquí no nos vamos a poner a hablar de la mascota de la madre porque no la necesitamos para nada, ¿vale? Pero sí de la información que necesito. Hablo de mujeres que son madres porque están embarazadas, que tienen bebés, esos bebés están en una determinada posición y hay una relación necesaria y que tiene que quedar explícita entre el bebé y la madre, ¿vale? ¿Sí? ¿Algún comentario más o cosa que no haya quedado clara? Hola. Sí. ¿Tendrías que poner cesárea MB o solo M? Bueno, en principio la cesárea es una actuación, así ya si hablamos más en términos médicos, que se realiza sobre lo que es la madre, ¿no? El bebé ahí no... Es verdad que como fruto de la cesárea nace el bebé, pero digamos que la actuación se hace sobre la madre, a la pobre mujer es a la que se le arraja, hablando así un poquito más informalmente, y por tanto no nos haría falta poner $B. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Más cosillas. Vale. Bien, pues nada, ya por último, en este ejercicio, un poquito por hacer completo, teniendo ya la regla correcta, nos preguntan qué sucedería si una madre embarazada de gemelos tiene a uno de ellos en posición podálica. ¿Se sugeriría hacerle la cesárea a la madre? Y nos dicen justificar la respuesta, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis? ¿Haríamos la cesárea en esta situación? En cualquier caso, ¿cómo plantearíamos esta situación? ¿No? Por aquí me dicen o dicen en el chat que no. ¿Alguna explicación de esa respuesta? Hay otros que dicen sí, ¿vale? Veo no, sí, ok. En cualquier caso, como decía, salvo que queráis comentar alguna cosa, ¿cómo plantearíamos esta situación? Esta es una situación que se tiene que trasladar a datos para ver cómo funcionaría este motor de inferencia. Tened en cuenta que lo que estamos haciendo es formalizar un sistema inteligente. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que tener lo primero de todos? Para ver si esto, si la respuesta es sí o es no. Aparte de que por lógica podemos pensar una cosa u otra. Tendríamos que plantear cuáles son los datos de mi problema. Es decir, ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es la situación? Esto es una pregunta que yo le haría a mi sistema informático, a mi sistema inteligente. Tengo a una madre embarazada de gemelos. Uno de ellos está en posición podálica. ¿Qué hago con esta mujer? Entonces, ¿cuáles son los datos de mi problema? Los datos de mi problema serían algo parecido a esto, ¿no? Tengo una madre
es María, mi base de hechos inicial. Tengo que María está embarazada de 2 bebés. Un bebé se va a llamar o se llama Juan y el otro bebé se va a llamar o se llama Pepe, por ejemplo, ¿vale? Además, por las pruebas que le hemos hecho a María, sabemos que la posición de Juan es podálica, ¿vale? Y además, evidentemente, sabemos, por dejarlo explícito, que la madre María es madre de Juan y también sabemos que María es madre de Pepe. ¿Vale? Y con esto tendríamos los datos que representan esta situación inicial. La de que viene María, que tiene gemelos o que va a tener gemelos y que uno de ellos está en posición podálica. Entonces ahora para contestar, ¿le hacemos la cesárea o no le hacemos la cesárea? Lo que haríamos sería poner a funcionar nuestro sistema de producción. Es decir, se pondría a funcionar nuestro motor de inferencia con estos datos de la base de hechos y los contrastaría con esta base de reglas. En este caso es muy sencillo porque solo tenemos una regla en la base de reglas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedería? Bueno, pues diríamos, buscamos un bebé, vale, pues tenemos a uno aquí, Juan. $B se instancia de manera temporal con Juan. Vamos a ver si Juan está en posición podálica. Pues sí, Juan está en posición podálica, con lo cual, de momento, los 2 primeros elementos de condición del antecedente son ciertos. Buscamos a una madre, vale, tenemos a María. Y luego buscamos a ver si María es la madre de Juan, para no equivocarnos. Vale, pues también. Entonces, todo este elemento de condición es cierto si tenemos que $B se instancia con Juan y $M con María. Por lo tanto, esta regla está en situación de dispararse y de proponer si se ejecuta la cesárea a María. ¿Vale? Por tanto, la respuesta sería sí, se le haría la cesárea a la madre. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Si hubiéramos hubiéramos seguido analizando, como hace el motor de inferencia, ¿no? Todas las posibilidades, buscaríamos a otro bebé y ese otro bebé es Pepe, ¿vale? Entonces tendríamos bebé Pepe instanciando $B con la constante Pepe y miraríamos a ver si Pepe está en posición podálica. Como Pepe no está en posición podálica porque no aparece aquí en los datos iniciales del problema, entonces para esa situación la regla no está en disposición de ser ejecutada o de ser disparada porque no se cumple el antecedente, ¿vale? Entonces, con la primera instanciación ya sí que tendríamos esa solución o esa respuesta de que sí le vamos a hacer la cesárea a María, ¿vale? ¿Más dudas o alguna duda o algún comentario de este ejercicio? ¿No? Vale, pues vamos a cerrarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar, un par de minutillos más con la teoría que estábamos viendo de sistemas de producción, en concreto ya, y vamos a hablar de el motor de inferencia y de la estrategia de control, ¿vale? En concreto, cómo vamos a resolver estos conflictos que existen en el listado de reglas que se podrían ejecutar en un momento dado, ¿vale? Bien. Presentación. Vale. Bueno, entonces, importante con respecto al conjunto conflicto. Ya hemos dicho lo que es. Ese es el listado de reglas candidatas, de instanciaciones de reglas que se podrían ejecutar en un momento dado, que son disparables, ¿vale? ¿Qué es resolver el conjunto conflicto? Pues es seleccionar qué regla en concreto es la que tiene que ejecutarse, qué regla en concreto tiene que ejecutar el motor de inferencia, ¿vale? Para poder resolver ese conjunto conflicto, entra en juego o necesitamos al
a la estrategia de control, ¿de acuerdo? Esa estrategia de control, como hemos dicho anteriormente, es una de las cosas que nosotros como diseñadores del sistema inteligente o del sistema de producción tenemos que analizar y tenemos que ver cuál es la mejor opción o las mejores opciones. Las estrategias de selección típicas suelen ser estas que tenemos aquí, ¿vale? Y las vamos a ver en detalle. Además, lo que suele suceder en la mayoría de los casos, y lo hemos visto en el ejemplo de Piolín y Tuki, es que lo que se hace para que el sistema inteligente o el sistema de producción en este caso funcione de la manera más correcta posible es que se combinan estrategias, ¿no? En el ejemplo de Piolín teníamos, vale, selecciona la primera que aparece en la lista, pero además ten en cuenta que no se haya ejecutado ya antes, ¿vale? Hemos combinado dos estrategias diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mencionar las primeras así de manera rápida porque son las más sencillas, ¿vale? Entonces, en concreto, la primera nos dice que establecemos un orden lineal, ¿no? Es esta que decíamos, selecciona la primera regla que equipara, la primera regla que aparece en el listado, ¿vale? Por otro lado, podemos hacer un análisis de qué prioridad deberíamos aplicar a las reglas, eso teniendo en cuenta el conocimiento experto, y una vez hemos establecido esa prioridad, decidir que se selecciona aquella que tiene la prioridad más alta, ¿vale? Entonces, gracias a los expertos somos capaces de saber qué reglas tienen más prioridad que otras, y cuando hemos establecido de alguna manera esas prioridades, decidimos que la estrategia de selección vas a seleccionar la que tiene la prioridad más alta, ¿vale? Otra posibilidad es lo que se llama la estrategia de seleccionar la regla más específica, ¿vale? Suponemos que tenemos diferentes reglas, diferentes instanciaciones de reglas que tienen los mismos elementos de condición. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar aquella que tenga más elementos de condición, es decir, la que sea más restrictiva, ¿vale? Es decir, vamos a suponer en este caso, por ejemplo, tenemos dos reglas que hablan de pacientes y que además hablan de pacientes que tienen fiebre. Pero una de ellas es mucho más concreta, porque habla de que además tiene manchas rojas. Entonces, esta estrategia de selección nos dice que seleccionemos la que es más específica, la que nos da o la que va a hacer las cosas o va a ejecutar una serie de acciones en base a datos mucho más concretos, ¿vale? Nos da mucha más información, ¿de acuerdo? Evidentemente existe la estrategia contraria, que es seleccionar la regla más general, la que tiene menos elementos de condición. Nos quedamos, no queremos bajar al detalle, queremos quedarnos a nivel genérico, ¿no? En este caso, pues utilizando el mismo ejemplo, hablamos de lo mismo, pacientes que tienen fiebre, hay una regla que es mucho más concreta, pero en este caso no nos interesa ser mucho más prudentes, ¿no? Y quedarnos con el nivel más genérico y, por tanto, con la regla que tiene menos elementos de condición, la regla que es más general, más genérica, la que habla un poquito más a nivel más alto acerca de ese conocimiento, ¿de acuerdo? Estas estrategias son las más sencillas y podríamos pensar en muchas otras similares a estas. Y el próximo día entraremos en detalle a ver la estrategia 5 y la estrategia 6, que son un poquito más complicadas y que, bueno, pues merece la pena un poquito más de detalle a la hora de presentarlas y de explicarlas, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar de compartir ya. Vale. Veo aquí en el chat que no habéis visto bien las transparencias. Bueno, lo siento. Perdonadme. De todas maneras, el próximo día hago un repaso rápido porque, como habéis visto, eran 3 o 4 estrategias que hemos mencionado y son muy sencillas. De todas maneras, como las veremos también en ejemplos, pues lo tendréis ahí. Si sucede alguna otra vez más, me lo decís con el micro porque, como os digo, no puedo ver el chat, ¿vale? Sí, las transparencias las voy a subir en Moodle para que las tengáis, y también lo que voy a hacer en Moodle hoy es subir una tarea opcional. Es un ejercicio de formalización de conocimiento
¿vale? En este caso no es de análisis del conocimiento que ha hecho alguien, sino de que vosotros mismos propongáis opciones para formalizar el conocimiento de un determinado dominio. Como digo, es una tarea opcional. Si tenéis tiempo, os apetece y demás, estaría bien que subierais vuestras propuestas, porque mi idea es analizar las que subáis y ver qué cosas positivas y qué cosas, si las hay negativas, puedo encontrar en esas soluciones para plantearlo como puntos a tener en cuenta, y después veremos en la clase siguiente la resolución del ejercicio, pero siempre viene bien ver en qué cosas se suele fallar o se suele acertar cuando formalizamos conocimiento, y más cuando estamos formalizando conocimiento por primera vez. Entonces, bueno, en Moodle, como digo, tendréis una tarea opcional con el enunciado de un ejercicio en concreto, ¿vale? Para que hagáis si tenéis tiempo y si os apetece. Y con eso, pues nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra asistencia y participación en la clase. Y nada, si tenéis cualquier duda o lo que sea, me decís. Y si no, en caso contrario, pues acabamos aquí la clase y nos vemos el próximo día.